Del dato a la decisión, vender con cabeza y corazón. Dicen que vender es escribir y que escribir un libro es sanar. Bienvenida, bienvenido a Libros que Venden, el podcast donde descubrirás que cada página escrita también puede convertirse en una estrategia para transformar vidas, empezando por la tuya. Soy Rosa Montaña, médico por vocación, empresaria por devoción, mentora en ventas y estrategia de negocios y directora del experto en networking desde el Eneagrama por la Universidad de UNAID, además de autora de 24 libros con los que he podido facturar más de 1,5 millones. Sé de sobra que tú no quieres escribir un diario que coja polvo en una estantería, porque lo que no monetiza esclaviza. Así que sí, si estás aquí es porque quieres que ese libro que escribiste o que estás escribiendo o que vas a escribir te llene la cuenta bancaria y te posicione como referente en lo tuyo. Aquí no solo hablamos de libro, hablamos de estrategia, de impacto y de cómo convertir tu historia en ventas efectivas. Hoy arrancamos esta aventura con un invitado que une la lógica de los datos con la emoción de una historia bien contada. Es experto en Business Intelligence y Power BI, con más de 25 años ayudando a empresas y profesionales a entender lo que los números realmente dicen. Ha liderado más de 300 proyectos, ha formado a más de 4.000 personas y ha sido reconocido como Microsoft MVP por su labor en el mundo de análisis de datos. Pero eso no es todo. Es autor de 8 libros y hoy vamos a sacarle su último. Dentro de ellos ya sabemos uno que sí existe, el otro nos lo va a contar aquí, en totalmente innovación. El anterior se llamaba Impacta con Power con Power, a ver si lo digo bien, Impacta con Power BI, donde convirtió los datos en decisiones estratégicas que generaron resultados reales. Impacta con Power BI no solo es un libro técnico, es una herramienta que cualquier profesional que quiera tomar decisiones con datos y vender con inteligencia tiene sí o sí que leer. Vamos, que si eres consultor, formador o líder en equipo, este libro también puede cambiar tus estructuras de servicios. Pero ese libro ya existe, ahora queremos saber lo nuevo. Por eso os traigo sí o sí, que seguro que ya lo sabes, a Salvador Ramos, con un nuevo título, pero que ese nos le cuente él. Muy buena, Salva. Hola, muy buenos días, Rosa. ¿Qué tal? Aquí estamos preparados para hablar de ese nuevo libro. Nuevo libro, nuestro padrino dentro de libros que venden, nuevo podcast en el que vamos a ir trabajando con gente que nos dé permiso para que veamos cómo no solo genera autoridad, sino que ha hecho que un libro tenga una estrategia para que un libro no solo sea ese diario del cual hablábamos antes al inicio. ¿Cómo se titula tu nuevo libro? El octavo. Pues mi nuevo libro, el título actual que ya está maquetado es Que tu negocio no te quite el sueño. Decide con datos. Que tu negocio no te quite el sueño. Eso me imagino, Salva, que es porque has visto a muchos empresarios y empresas en las que han podido no solo perder datos, sino perder la cabeza, incluso los números, por no saber tomar decisiones apropiadas. Sí, los negocios van muy a ciegas en cuanto a datos. Se mueven por intuición y experiencia. Y hoy en día, y datos tienen, el problema es que no los explotan, no los exprimen, no generan información con ellos y no se apoyan en los datos para tomar decisiones, porque datos cada vez tenemos más. Si los datos están ahí, ¿qué es lo que impide que alguien pueda conseguir verlos, utilizarlos y aprovecharlos a su favor? Pues que no los trabajan porque el dato está muy disperso. He vendido 3.000, he cobrado 2.000, he comprado 1.500, he hecho no sé qué, he pagado esto, he pagado lo otro. Todo eso está ahí como muy disperso. Van entrando, tú tienes todos esos datos, pero no le das una forma. Si tú le preguntas a alguien cuánto has incrementado tus ventas en esta familia de productos en el último mes, o cuándo la incrementaste con respecto al mismo mes del año anterior, o estamos a día 21, ¿qué previsiones tienes de aquí a cerrar el mes? Pues es todo dedo, aire, intuición y experiencia, pero no tienen datos para decir esto o lo otro. Muy importante, sobre todo porque la intuición a veces solo viene de la experiencia sobre errores o aciertos que hemos cometido en el pasado. Por lo tanto, lo que creemos que puede conseguir pasar o no es solo pensando dentro de nuestra caja, no fuera de ella. Sí, sí, incluso tienen muchos errores y aciertos que no lo sabes.
Crees que ha ido bien, pero no sabes dónde has tenido problemas y has tenido productos no rentables porque no bajas ese nivel de detalle de análisis, porque te lleva mucho tiempo si no lo tienes todo preparado, claro. Un tiempo que además sabemos que no podemos pagar con una tarjeta de crédito y que ese tiempo podríamos estar haciendo otra serie de cosas en vez de tener que buscar esa intuición que decíamos. ¿Qué es lo que te ha llevado, Salva, a decidir escribir un libro un poco distinto? Porque tengo la sensación de que este libro es totalmente diferente a los anteriores y quiero que me cuentes qué diferencia hay entre los otros 7 libros de gente que ya te ha leído y que te admira y que te lee a este. Pues mira, te lo voy a decir en una frase y luego te lo desarrollo un poco más, ¿vale? Yo he hecho muchos libros que transmiten mucho conocimiento y evidentemente basado en mi experiencia y demás. Pero son contenido muy técnico para trabajar con herramientas concretas, sí, siguiendo una metodología y demás. Y este libro va mucho más desde el punto de vista de la experiencia, de los problemas que nos encontramos con los clientes, con la forma de ser, con cómo actúan, de cómo se implican, de cómo hacen todo, porque todo eso es necesario para un proyecto. Entonces, este libro va mucho más desde ese enfoque de las personas, de la experiencia, de las reflexiones que hay que hacer, porque es como todo. Siempre aparte, tú te formas, tienes unos estudios, una carrera, lo que tú quieras, pero no tienes experiencia y estudiando y ampliando tus conocimientos en contenido, no consigues experiencia. La experiencia la consigues en el día a día. Yo lo que he intentado transmitir es, pues lo que me he encontrado en estos 25 años y en esos más de 300 proyectos, cómo tratar con un CEO, dónde se implica, dónde no se implica, qué problemas han generado, etcétera, etcétera. Entonces, va a ser una guía que va a ser para el CEO, para el decisor que quiere hacer un cuadro de mandos y montar todo esto va a estar estupenda, pero para la persona que tiene que hablar con ese decisor para hacerlo, que no lo entiende bien, pues también va a ser muy interesante, porque voy a contar ahí un montón de casos que me han ido pasando a lo largo de estos 30 años, cómo lo he afrontado, cómo lo afrontaría ahora con mi experiencia y no como lo hice antes y demás. Entonces va muy enfocado a ir leyendo y reflexionando para no cometer todos esos pequeños errores. Es que al final, que vaya bien un proyecto, no es por una cosa en concreto, es por muchos, por un cúmulo de pequeños errores que se podrían haber mejorado. De hecho, podríamos conseguir ver el símil como que esas empresas pueden tener como un colador, donde a veces les parece que puntitos pequeños dicen, bueno, pues van agujereando, tampoco vale para tanto, pero el colador al final pasa y pasa. Tienen un colador tremendo y con agujeros grandes que no acaban viendo. Todas. No está en ninguna que una vez que ya ha aflorado toda la información, no se hayan dado cuenta de un montón de elementos que tenían en el colador. De gastos innecesarios, que siempre lo intuye, oye, aquí podría recortar o no, no, pero es que lo vas a ver claramente. De ventas, porque muchas veces no es lo que ocurre, es lo que no ocurre. Oye, ¿cómo que a este cliente no le estoy vendiendo este producto si se lo estoy vendiendo a otros 5 que tienen negocios similares? Pues se lo estará comprando a la competencia y ni había sido consciente. Hay mucho dinero que se cuela por el no hacer. ¿Qué impide? Porque claro, yo me imagino que cuando lean tu libro, alguno va a sentir que, no sé, se ha enamorado de ti y otros que te han odiado, porque algunos van a ver sobre todo lo que les vas a contar es verdad, o si se quieren contar la verdad, porque a veces pueden tener todos los datos, que incluso que puedan conseguir contratar y hacer un cuadro de mandos, que tengan a un experto como tú que lleve directamente a sus equipos y a pesar de eso quieran no hacerlo porque la verdad que se están contando puede conseguir estar maquillada o falseada. ¿Qué va a pasar cuando lean, se espabilen? ¿Qué tipo de clientes? Porque yo me imagino que este libro no le has escrito para cualquiera. Pero lo he escrito principalmente para los gerentes, para los pequeños empresarios, para las pequeñas y medianas empresas. Evidentemente, si tú eres un jefe de departamento de una multinacional o un mando intermedio allí, tú también tienes tu poder de decisión y ese área que tú gestionas funciona al final como una pequeña empresa unida al grupo. Entonces, pues va prácticamente para todos, pero principalmente centrado en esta y bueno, yo creo que voy a decir el título del primer capítulo y ya verá un poquito por dónde. Dale. Se Sí, llama sí. Viajando a ciegas y empieza a hablar de que va en un coche por una carretera oscura y solo llevan las luces de posición. Ni tan siquiera la corta o la larga, las luces de posición. Son un poquito lo que está viendo la gente de su negocio. Imagínate la tensión que eso genera, con lo que te vas a encontrar a muy poca distancia. Este libro ya sabíamos que eras autor, que además eras un autor reconocido
y te metí un poquito en la cabeza la idea de que un libro puede conseguir monetizar y que hay muchas claves para poder monetizar un libro. ¿Qué claves has utilizado tú para monetizar este libro más allá de esas regalías que a veces la gente escucha y dice, "Buah, es que con un libro me forro, pero como sea solo con regalías, tú eres consciente de que eso no es cierto"? Sí, no, son 8 libros y de las regalías no. Incluso el que más regalías me ha generado no dan ni para un pequeño sueldo. ¿Podrías contarlo para que la gente sepa, porque tú ya eres experto? ¿Podrías decirnos más o menos cuántas regalías habías alcanzado hasta Sí, ahora? en este libro salió en mayo, lleva un año y 12 meses, unos 8 o 9 mil euros, que no está mal para lo Ujú. que suele haber en el mercado, que luego hay gente de libros que no venden casi nada. Llevaré unas 2.200 unas 1.200 copias vendidas. Bueno, ahí tienes tu margen, eso sí. He tenido la libertad de escribir lo que he querido y poner lo que he querido sin depender de una editorial. Ujú. Pero con la regalía no sé, ese es el libro que más ha generado. Yo, los libros anteriores siempre tuve una estrategia de vender mis productos y servicios, Vale. pero no ha dado buen resultado, no ha dado el resultado que yo esperaba. ¿Y qué esperas con este libro? ¿Qué es lo que quieres monetizar, Salva? Porque la gente tiene que saber que un libro vende y que además un libro va a abrir los ojos de mucha gente, tú en este caso, a gente de mandos intermedios, gente que tienen que ser decisores, empresarios que no quieren seguir teniendo un colador con agujeros. ¿Qué les vas a vender? Pues le voy a vender un programa de mentoría y acompañamiento para que construyan su cuadro de mandos de una forma mucho más acelerada, escalable y robusta, porque ellos son los que mejor conocen su empresa. Yo llevo 300 proyectos a la espalda y tengo mis conocimientos y experiencia. Y si ellos siguen mi metodología paso a paso, trabajan sobre su negocio y van recibiendo mi asesoramiento constante, pues creo que es una forma de que con sus conocimientos y experiencia en su negocio y mis conocimientos y experiencia en muchos negocios y en el área de Business Intelligence y los cuadros de mando, pues ya llevo 180 casos de éxito con clientes. O sea que está avalado, ya me lo voy creyendo que, que funciona. Está muy bien esa baja me da. De hecho, ayer me estaba leyendo un libro de Robert Kiyosaki y de Donald Trump, que me imagino que conoces a los dos bien, y hablaba sobre la mano del toque de Midas, ¿no? Y claro, tienen una experiencia increíble. Yo estoy alucinada con el libro, o sea, totalmente enamorada de lo que estoy leyendo. Y venían a contarte que, claro, si nosotros no nos lo creemos después de que se han conseguido ciertos éxitos, y ahí no que me riese, pues claro, 180 casos de éxitos, he visto mucha gente a la que has formado, que vayan teniendo empresas totalmente distintas. Hombre, digo yo, que un poco para creérselo sí, ¿no, Salva? Porque además hace poco te han dado un premio. Sí, bueno, ahora en julio el Microsoft MVP me lo han vuelto a dar, un premio anual y bueno, ya tengo desde el año 2003, no hubo el año del COVID, 21 o 22, no sé las cifras exactas ya, ¿Cuántos llevas de esos? 21 o 22, son veintitantos años ya. Y no, Y no puede haber una placa o algo así que sea ya para el infinito o más allá, para que total es, porque no es muy repetitivo, ¿no? Salvador Ramos, Salvador Ramos, Salvador Ramos. bueno, es un premio anual y bueno, soy el que más veces lo ha recibido aquí en España, entonces es algo anual y ya está. Bueno, yo seré Que ya un más MVP lo de ha por vida. recibido de España, Salva. Sí, 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 sí. Así cuando digo yo que tenemos un cerebrito cerca de casa, ¿qué razón tengo? Salva, has escrito este libro y en vez de utilizar años, lo has utilizado en muy poquito tiempo. Has conseguido que en menos de un mes ese libro esté hecho. Es verdad que el libro recoge solo la experiencia, como tú dices, de tantos años y al final es ponerse, tomar un objetivo y saber que estás dando la oportunidad de que otras empresas, otras pequeñas pymes puedan tener ese tipo de respuesta y no haberlo hecho, me imagino que habría sido muy egoísta. ¿Qué es lo que me ha hasta costado de ponerte y decidir, voy a por todas y en un mes este libro está fuera"? Pues en este me ha costado mucho menos que en los demás. Te voy a decir lo que me costó en los demás y por qué lo he mejorado en este. En los demás no me costó arrancar, no me costó la idea, no me costó nada, me costó la constancia. Ujú. Yo incluso lo empecé en 2021. Lo paré un par de años, probé a arrancar y no, hasta que ya dije que me puse y a ratito, en menos de 2 meses lo tenía escrito. No, no lleva mucho tiempo escribir un libro cuando tienes las ideas claras. Cuando llevas más libros, evidentemente cuesta menos, no lleva tanto, pero lo que más lleva es la constancia. Lo que más cuesta es la constancia. Entonces, yo una vez que tengo constancia no tengo ningún problema.
¿Qué es lo que ha cambiado en clic en tu cabeza para que la constancia esta vez sí la hayas tenido y ha sido más sencillo? Pues pensar menos y hacer más. Mm, Porque cuando está esto y le doy la vuelta y me paro y lo haré de esta forma y lo haré de la otra. No, no, pum, esto, voy a volcar, voy a volcar. Fue una técnica ya que aprendí un poquito en el anterior, que era, escribe mucho y luego revisa. No te pongas a escribir 3 párrafos y a revisártelos, porque tú mismo te frenas, te frenas, te frenas. Escribe mucho, haz un capítulo entero, haz varios capítulos o incluso hazlos todos y luego te pones a revisar. De hecho, ahora voy a invertir casi tanto tiempo más en las revisiones, porque he escrito muy rápido. Pero ya lo mm. tengo todo volcado, ya es darle forma. Y ya fluyes de otra forma, ya vas de otra forma, ya vas con tranquilidad, pero ya no tienes bloqueo, porque ya estás revisando lo que has hecho. A mí eso ha sido una de las cosas de las que mejor me han ido. Y luego aquí trabajo mucho en tener una estrategia. Es que un libro no es escribir solo el libro, es que hay un antes bastante importante y luego hay un después que es para lo que escribe el libro, que es donde va a tratar de rentabilizarlo y vender, porque a ver, que vale, tendrás tu parte de ego, tus cosas, pero al final un libro yo lo he escrito para vender más, así de claro. Para ayudar a la gente y evidentemente vender más. Yo creo que el Pero libro es muy ayudar a la útil. gente puedes hacerlo de muchas maneras. Puedes hacer otro Sí, tipo de sí. lanzamientos, puedes conseguir tener email marketing. O sea, al final, nosotros con este nuevo podcast y este nuevo programa en el que tú eres uno de los participantes en esta primera edición, lo que queremos es ver nuevas fórmulas pensadas fuera de la caja, donde no solo sea un escribir un libro, que cualquiera puede conseguir escribir un libro, sino que ese libro no se quede como ese 80% de los libros en los que terminan vendiendo menos de 50 copias, que esto a mí me parece que es la diferencia. Entonces, Salvador Ramos es una de las personas, uno de los mentorizados en Neven, donde evidentemente hay un programa de gente brutal, porque claro, fijaros, tenemos al que más ha ganado Microsoft MVP. Oye, yo puedo decirlo, o sea, está en España, en el S, pero fijaros que esto no es porque él no sepa. O sea, es todos los que vais a estar escuchando este podcast, seguro que tenéis unos talentos brutales en vuestro trabajo. La diferencia es si conseguimos que todo ese talento no solo pueda llegar a la gente para que aportemos valor, sino que podamos hacerlo con una estrategia, sobre todo de venta, para que primero sepamos qué queremos vender, luego sepamos cómo crear eso y por último, lo menos difícil de todo es poder conseguir escribir ese libro que a mí me parece que esa marca la diferencia. Has dicho que volcar todo y pensar poco. Si tuvieras que dar dos consejos más para todas aquellas personas que ahora mismo están, sí, claro, que es que Salva, como ya ha escrito ocho, pues lo tiene fácil. Pero yo que voy a empezar a escribir ese libro, ¿qué les dirías a esas personas? Porque me imagino que hubo un Salva hace unos cuantos años cuando se atrevió a escribir ese primer libro que dijo hasta aquí, hasta ahora y a partir de ahora que todo sea diferente. Sí, pues bueno, uno, primero hacer una estrategia. Yo todos los libros que he hecho han llevado una estrategia detrás. Más acertada, menos acertada, pero yo digo, igual que si vas a hacer un edificio, no llama a la excavadora el primer día para hacer los agujeros de los pilares, que hay que hacer una estrategia antes. Yo ese ejemplo, yo lo hago también en mi programa de mentoría. No abres Power BI para Sí. empezar el primer día y cargar datos, no llamas. Pues aquí lo mismo, hay que plantear una estrategia. Fue una de las cosas que a mí me gustó de este programa. A mí el escribir yo ya lo tengo claro porque lo he hecho, pero bueno, el que no, pues también hay metodología y hay cosas que te ayudan a escribir, pero ¿para qué? ¿Qué quieres conseguir con el libro? ¿Cómo lo quieres enfocar? Porque al final tenemos un negocio y es un negocio que queremos monetizar y esta es una estrategia más. Pues habrá gente que quiera solo el libro, que lo leerá y le parecerá fenomenal, pero habrá gente que quiera también contratar tus productos de servicio y toda esa estrategia, bueno, y otras más que hay para monetizar, como patrocinadores y otras. Entonces, tú tienes que pensar en todo esto. De hecho, en uno de tus libros tienes ahí una serie de estrategias muy interesantes que yo algunas las conocía, pero otras muchas pues son ideas para plasmar en la monetización de tu libro. Entonces, todo eso hay que trabajarlo antes. Lo Salva, primero, una estrategia. Sí, no, dime, no, que dime. estaba diciendo que para los que dijeran cuál es el libro, que el libro del que está hablando Salva, donde ha visto otras estrategias distintas, son 13 claves para monetizar tu libro, que podéis encontrarle escrito por mí, por Rosa Montaña, y le podéis encontrar en Amazon. Incluso le tenéis disponible en Kindle para poder conseguir descargarle y leerle. Creo que es un libro más de tener de mesilla de pintar muchas veces que Sí. tenerle solo de forma ocasional. Pero bueno, que le tengan ahí para que sepan que hemos podido conseguir abrir la mano para que otra gente que a veces no sabe qué puede conseguir monetizar
monetizar el libro, que vea fuera de la caja que un libro puede llegar a conseguir generar más de 450.000 euros a pesar de que solo se hayan vendido 700 copias. Entonces, todas aquellas personas que estén escuchando de, hostia, ¿y cuánto tiempo tengo que yo para poder conseguir vender eso? Bueno, pues a veces podemos generar eso, que es lo que hablaba Salva, una estrategia de negocio que a través de un libro podamos conseguir hacer cosas diferentes, a pesar de que no tengamos un nombre ni toda la autoridad que creamos dentro del sector, dentro de la autoría de la escritura, pero sí dentro de la autoría de nuestra propia profesionalidad, que a veces no lo vemos. Perdona, Salva, por eso quería conseguir cortarte. No, sí, está bien. Yo es que para los títulos ya me conoces, sabes que se me olvida hasta el mío. No, ese libro está fenomenal porque hemos hablado de la regalía, es una de las 13 estrategias, quedan 12 más. Quien piensa en el libro con una sola estrategia, pues lo que decía antes, de que vas con las luces cortas por una carretera oscura, es que no estás viendo las otras 12 y que puede haber más incluso, pero bueno, tienes ahí 12 más para monetizar el libro, eso es súper importante. ¿De qué te arrepientes? ¿Te arrepientes de algo de haberla escrito? No, no solemos arrepentir de lo que no hacemos. Me arrepiento de no haberlo escrito antes, de no haber publicado mi otro libro en 2021 en vez de en 2024. Yo me arrepiento de lo que no hago normalmente, lo que hago rara vez. ¿Qué ha significado para ti? Porque claro, no has escrito este libro tú solo, sino que lo has escrito acompañado por otros 49 autores que vamos a ir conociendo. Cada día vamos a tener un autor distinto. ¿Qué ha significado para ti escuchar a otras personas contar sus proyectos, sus sueños, sus estrategias de marketing, sus dudas, sus locuras? ¿Qué ha significado escribirlo no a solas? Pues por un lado aire fresco, ideas, pautas que no se me habrían ocurrido, que aunque somos de negocios y sectores tan diferentes, pero una idea tú conforme la estás escuchando le das tu forma y te la lleva a tu sitio. Y luego el ir en grupo también es algo que ha facilitado esa constancia. De hecho, seguimos con ello, entonces no es lo mismo, estás tú solo, de forma sola, me pongo o no me pongo, pues igual que para otras cosas somos más constantes, para algo como es escribir un libro que muchos se van a enfrentar la primera vez, el hacerlo en grupo ayuda un montón. Porque ves que están todos con el mismo problema, los compañeros, uff, yo no he avanzado, no me pongo, he hecho esto, no sé qué hacer. Vas viendo que todos tienen la misma duda, hay apoyo entre todos y ayuda incluso a mí que llevo 8, pues me ayuda. A mí fíjate que y eso que lo estoy mentorizando, ¿eh? Pero escuchar a veces ideas o locuras que a veces no se han encajado permiten estar escuchando todo el rato fuera de la caja. Y es que tenemos que conseguir asumir que dentro de nuestra caja siempre están los problemas, pero nunca tenemos las soluciones. Las soluciones están siempre fuera de la caja. Y cuando nosotros metemos las soluciones dentro de nuestra caja crece, pero aparecen otros nuevos problemas. Entonces necesitamos escuchar a veces una versión tan básica como que alguien dice algo que es sumamente evidente y tú dices, hostia, ¿y cómo podía ser, no? Que no lo había visto, esa inteligencia lateral de margen, que a mí me parece que David Epstein la habla muy bien y creo que en todas las formaciones grupales a mí me parece que es un plus y siempre he pensado que las formaciones grupales deberían de ser muchísimo más caras que las individuales justamente por eso, ¿no? Por esa parte de inteligencia lateral. Vas a venir a presentar tu libro y además vamos a tener la suerte de poder presentarle en Valladolid y que vayáis a estar 50 autores encima de un escenario el 20 de septiembre. ¿Qué es lo que esperas una vez que tu libro esté presentado, una vez que hayas conseguido recoger parte de esa cosecha, de ese éxito, que la gente que te sigue pueda conseguir tenerlo en ese libro en preventa o que te lo puedan comprar directamente? ¿Qué es lo que esperas del libro? ¿Con qué estás soñando? Bueno, pues aquí tengo mala noticia, que tengo que currar un montón. Porque cuando verdaderamente tienes que ponerte a tope, para mí, te digo que llevo 8 libros y escribir un libro es un reto y todo lo que tú quieras, pero o trabajas de forma... mi anterior libro salió hace un año y pico. Los otros 6 ya no los trabajo porque por la tecnología se han quedado obsoletos. Precisamente otra diferencia de este libro es que no se va a quedar obsoleto, porque de lo que estamos hablando aquí es de las personas, de cómo afrontan las cosas y tal, no va a quedar para nada obsoleto, que es otra ventaja. Entonces... yo publiqué en mayo de 2024, y yo sigo haciendo publicaciones sobre mi libro, sigo trabajando, sigo ofreciéndolo, voy a eventos de sector, sigo llevándome libros. Es algo constante, o sea, todo el proceso de promoción y venta y lo que genere el libro para trabajarlo durante mucho tiempo. Entonces, la mala noticia es que sí, un éxito, un lanzamiento, vale, lo pones en marcha, pero es un punto
importante dentro de este hito porque sale tu libro, lo tienes en tus manos y demás, pero el trabajo viene fuerte a partir de ahí. Siempre que hayas diseñado una buena estrategia antes de empezar a escribirlo. Si pudieras soñar y dentro de un año, justamente dentro de un año, nos encontráramos, nos viéramos y yo te preguntas de Salva, oye, aquel libro que escribiste en Neven, ¿qué ha pasado con él? Cuéntame qué es lo que va a suceder. No la duda de lo que, porque ya sabes que en muchas ocasiones terminamos soñando, ¿no? Ayer escuchaba a Donald Trump cómo, o le leía, diciendo que él se había imaginado un campo de golf, que había tardado 16 años en decidir dónde tenía que haber sido ese campo, que consiguió otros 17 años más para poder conseguir construirle, pero él ya sabía cómo iba a ser, ¿no? Entonces, esa locura, ella la sabía casi 30 años antes. Por lo tanto, ¿cómo visualizas tú que va a ser esa locura de éxito de ese libro? ¿Qué crees que es lo que va a pasar? Pues que voy a tener otros 100 cuadros de mando más implantados con 100 nuevos clientes. O sea, ¿Y los clientes que van el- a conseguir? los clientes, pues tranquilidad, dormir mejor, tener más claridad en su negocio, poder decidir no solo en base a la intuición, sino poder comprobar cualquier dato, que los propios cuadros de mando le digan cómo va, que tengan un control mucho mayor de su negocio y avalado por datos. O sea, el libro, si alguien se lee el libro, es un libro que si tú te lo lees y lo guardas en un cajón no te vale para nada y unas reflexiones, unas preguntas que te tienes que hacer, unas acciones que debes de tomar y demás, ¿no? Es un libro también de cabecera que puedes releer cualquier capítulo en la parte que tengas más floja o que quieras potenciar en tu empresa, irlo haciendo. No es un libro para leer una vez y guardar. Entonces, la consecuencia final del libro es que llegues a tener ese cuadro de mando y te dé esa, esa tranquilidad, esa visibilidad de tus cifras, de tu negocio, que tengas una hoja de ruta mucho más clara en tu negocio. Has dicho 100 100 mandos. ¿Y 100 si, cuadros de mando, sí. y si fueran 1000? Pues si fueran 1000, pues 10 veces más, no hay problema. Aquí estamos preparados. Yo me siento como pez en el agua asesorando a la gente y haciendo estas mentorías, no hay ningún problema. A por ello. Fijaros que de esa manera quería conseguir ir terminando esta entrevista con Salva antes de darle las gracias, sobre todo porque la cifra, la limitación la ponemos nosotros y está genial que él tenga ya una meta y además es una meta que es retadora porque son 100 cuadros de mandos, 100 empresas a las que puede conseguir echar un cable, son medibles, puede conseguir medirlo y seguro que vamos a poder hacer incluso un cuadro para poder conseguir medir toda esa diferencia y éxito. Es alcanzable porque es un año y puede conseguir hacerse. Si lo subdividiésemos no tendría tanto y es, bueno, pues algo que cambian las cosas. Pero si 100 habla, quiero que estés aquí, no solo Salva, sino todos vosotros, para que sepamos que un cero más a veces no cuesta mucho, excepto nosotros mismos que podemos ser el filtro y el freno de mano para poder conseguir hacerlo. Y eso a mí me recuerda mucho que a veces nosotros somos nuestro propio tope, o sea, nuestro propio freno y que está genial tener los primeros 100, pero vamos a hablar de los primeros 100. Y luego que sean otros primeros 100 y luego otros primeros 100 porque el número de 1000 no es por llevarte la contraria, Salva, pero creo que vas a estar de acuerdo conmigo en el que te gusta más 1000 que 100. Seguro. Totalmente. Muchas gracias, Alba, por haber estado aquí en esta entrevista, por habernos contado por primicia ese libro que va a hacer que no perdamos el sueño, que podamos conseguir saber que nuestros datos nos hablan de muchas cosas de nuestros negocios y que a pesar de que seamos muy buenos en cosas determinadas, los datos no podemos dejarles aparte porque si no podemos hacer que un negocio fracase a pesar de que tenga una gran propuesta y ayuda para el resto de la gente. Muchas gracias a ti, Rosa, y a todos los que nos están oyendo, porque la verdad he visto este libro con otros ojos. El enfoque, desde que se me pasó la idea por la cabeza hasta ahora, ha sido muy diferente, mucho más ágil y vamos, recomiendo que vayáis mentorizados para escribir un libro que no tiene nada que ver con ir a solas. Pues muchas gracias, Alba. Esta entrevista que acabamos de hacer ahora con vosotros la hemos patrocinado así con Neven, un programa para poder crear, escribir y vender tu libro en ese negocio que no solo estás soñando con él, sino que te está necesitando. Pero no solo por escribir, sino por posicionarse como referente y para hacer que tu marca personal lleve una estrategia comercial sólida.
Nos ha resonado la historia de Salva y hoy, porque yo voy a hacer que leas, sí o sí, me parece que si no trabajamos la cabeza no puede conseguir haber un resto. Te voy a recomendar otro libro de otro grande, y esta vez va a ser de Gran Cardone. Un libro que se llama Vendes o Vendes, del cual también se han vendido millones de copias, que lleva una estrategia de marca hecha, no directamente un producto, pero para que veas así un poco también la diferencia, para que cuando te leas el libro de Salva, leas también el libro de Gran Cardone y vayas viendo qué quieres hacer tú con tu libro y empieces a pensar en cómo quieres conseguir monetizarle. Porque sí, vas a ver que el libro de Gran Cardone es un libro directo, muy útil si sabes filtrarlo y adaptarlo a tu estilo, y vas a ver cómo aprender a vender lleva decisión y no solo necesidad, que mucha gente lo hace de esa manera. Gracias por acompañarme en este primer episodio de Libros que Venden. No es mi primer podcast, pero sí el primero que hago justamente para este tipo de estructura, y esperemos que haya muchísimos más. Hoy has escuchado cómo los datos también pueden contar historias y cómo un libro puede ser mucho más que solo el papel que lo está recogiendo. Puede ser tu herramienta para posicionar y no solo vender una estrategia, sino posicionarte a ti. Si tú también tienes un mensaje, un método o una historia y no sabes por dónde empezar, Neven está hecho para ti, porque tu historia no solo tiene valor, tiene poder. Nos escuchamos en el próximo episodio, pero no antes, sin suscribirte a este podcast para que puedas además compartirlo y dejarnos un mensajito a Salva y a mí para que nos cuentes de qué va a ser tu próximo episodio. Nos vemos o nos escuchamos aquí en Libros que Venden.